Hola chicos, hoy vamos a trabajar el último vídeo de este tema, correspondiente al feudalismo. Y vamos a trabajar, como bien dice aquí arriba, los no privilegiados, grupo más numeroso de la sociedad feudal, formado, como ya vimos, por campesinos, su gran mayoría, artesanos y comerciantes, estos últimos muy poco numerosos. Pues bien, nos vamos a referir en este vídeo solamente a los campesinos y vamos a ver sus condiciones de vida. Como bien dice en esta viñeta, los campesinos tenían una vida muy dura, trabajaban de sol a sol, en muchísimos casos no eran dueños de sus tierras y mantenían con su trabajo y con sus impuestos a los privilegiados, tanto privilegiados eclesiásticos como privilegiados civiles. Con arreglo a las leyes medievales, un campesino no era dueño de sí mismo. Todo, absolutamente todo, incluida la tierra, incluida su casa, incluida todas sus pertenencias, pertenecía al señor feudal. Por supuesto, como vemos, era el 90% de la población. O sea, un número elevadísimo. Y lo que es más grave, carecían de privilegios. Todos los privilegios pertenecían a la nobleza. Ahí tenemos un ejemplo de diversas tareas del mundo campesino. Estos campesinos los vamos a dividir en dos grupos, dos tipos, bastante diferenciados. Por un lado, los campesinos libres, también llamados villanos o alodiales. ¿Por qué? Y por otro lado, perdón, los siervos. Vamos a ver ahora las diferencias entre uno y otro. Por un lado, los campesinos libres, estos eran propietarios de sus tierras, disponían de pequeñas tierras llamadas alodios. Ellos las cultivaban y podían hacer con estas tierras lo que quisieran. Podían venderlas, podían dejarlas en herencia, podían abandonar el feudo, podían hacer cualquier cosa. Se les llama villanos, no entendáis en sentido peyorativo, porque vivían en pequeñas villas. Frente a la libertad de los campesinos libres, existía el régimen de semi-esclavitud de los siervos. No eran libres, no podían casarse, ni heredar, ni abandonar el feudo sin permiso del señor feudal. O sea, pertenecían a la tierra. Por eso se les llama siervos de la gleba, esclavos de la tierra. Aquí tenemos una serie de imágenes donde vemos los diversos trabajos de los campesinos. Vais a ver que hay bastantes donde aparece el cereal. Luego veremos por qué. Bien, vamos a la economía. Como nos imaginamos, no les sobrará mucho dinero. Eran pobres. Bien, hablamos de una agricultura de subsistencia. ¿Qué significa esto? Que todo aquello que cultivaban era para consumo propio, para su consumo. No podía, a no ser que tuvieran un sobrante, no podían vender absolutamente nada. La producción de la tierra era muy escasa. ¿Qué cultivaban? Sobre todo cereales. Pensad que el pan era la base de su alimentación. Luego legumbres y en las zonas de sol, en las zonas de las laderas de montaña donde hacía sol, plantaban pequeños viñedos. ¿Qué sistema utilizaban? En un principio utilizaron un sistema de rotación bienal. ¿Qué significa? Año y vez. Ahora lo vamos a ver. Para no agotar los suelos, la parcela la dividían en dos partes, una la sembraban y otra la dejaban para que pastaran los animales y a la vez la abonaran con sus heces. Lo vamos a ver de una forma más clara aquí. Fijaos, rotación bienal. ¿Veis? El 1, sembrado de trigo. El 2 se deja en barbecho, o sea, se deja sin cultivar. Al año siguiente, la parte que no estaba cultivada se cultiva de trigo y la parte número 2 se deja de barbecho, igual, para que el animal paste y enriquezca la tierra. ¿Qué sucedía aquí? ¿Qué sucedía? Muy sencillo, que la producción de la tierra era muy escasa. Con el tiempo, esta rotación bienal va a cambiar y se va a producir rotación trienal. ¿Qué significa? Que se cultivan dos partes y se deja sin cultivar una. El proceso es el mismo. Se siembra
la parte 1 con cereales de invierno, la parte 2 con cereales de primavera en este caso, y la parte 3 se deja de barbecho. Aquí el proceso es el mismo. ¿Para qué se deja de barbecho? Para que los animales enriquezcan y abonen la tierra. ¿Qué sucede aquí con la producción? Pues que es mayor. Al sembrar 2/3 partes, la producción es mayor. Y a partir de aquí ya veremos cómo va a haber un sobrante de cultivos. Las tierras del feudo. Las tierras del feudo las vamos a dividir también en dos grupos. Por un lado, las tierras pertenecientes al señor y por otro lado, las tierras pertenecientes a los campesinos. Las tierras pertenecientes al señor, llamadas reserva señorial o dominio. Por supuesto, como imaginamos, serán las mejores tierras. Serán las que el señor explotará directamente. No solamente había tierras de cultivo, sino que había prados para los animales y bosques para la caza. Vuelvo a insistir, las mejores tierras. Frente a la reserva estaban los mansos, que eran aquellas tierras que pertenecían o bien a los campesinos libres, o bien que el señor otorgaba a los siervos para que trabajasen a cambio de unos impuestos y a cambio de trabajar en ciertas épocas del año, o bien en las tierras del señor, o bien en la reconstrucción de los castillos, o bien en los caminos. Ahí tenéis un ejemplo de lo que sería un plano. ¿Veis? Castillo, los prados del señor, los bosques del señor y más prados y la reserva señorial. Y en el pueblo tendríamos, por supuesto, ¿os acordáis que decíamos que el edificio más alto era la iglesia? Bien, aquí está el pueblo, la villa, y las tierras pegadas a la villa eran las tierras de los campesinos libres o de los siervos. Ya vimos en el vídeo anterior cómo los señores feudales tenían derechos señoriales y derechos jurisdiccionales. A cambio de estos derechos, el señor feudal cobraba unas rentas. Vamos a ver cuáles son las rentas señoriales y las rentas jurisdiccionales. Primero, una parte de la tierra, de la cosecha de las tierras que trabajaban, había de dársela al señor. Pensad que la tierra la había cedido el señor. Segundo, entregar una vez al año cierta cantidad de productos cultivados o animales. Esto es lo que se llamaban primicias. Tercer lugar, trabajar unos días al año de forma gratuita en las tierras o en los bosques del señor. En cuarto lugar, pagar una pequeña cantidad por usar el horno, la fragua, el molino o los puentes. Esto es lo que llamábamos derechos de monopolio, ¿verdad? El señor era el único que podía tener un horno o una fragua, etc. Y por último, los campesinos estaban obligados a pagar una 10ª parte de su producción a la iglesia, que es lo que se llamaba diezmo. Frente a los derechos señoriales estaban los derechos jurisdiccionales. El rey, el noble, cualquiera de los señores feudales en su feudo podía hacer lo que quisiera. Entonces, podía multar a cualquier cosa que no hiciera a las personas bien, podía establecer unos impuestos o bien podía obligar a acatar órdenes. Con todo esto llegamos a algo importante, la vida de los campesinos. Como habréis llegado a entender, veréis que no es una vida fácil. Vivían de forma muy pobre. Las casas, como vais a ver aquí, eran de una sola habitación y convivían personas y animales. ¿Veis? La cama, generalmente el colchón era de paja. ¿Veis? Un pequeño arcón, un pequeño armario donde tenía las pocas cosas que ellos tenían. Y veis que esta sería una casa de un campesino relativamente rico porque tenía chimenea, hogar que llama aquí. Pero en muchísimas casas el único calor en los meses de invierno era el producido por los animales. Fijaos qué miseria. La alimentación. Su dieta consistía básicamente en cereales y en ocasiones verduras. La carne era escasísima, aunque ellos tenían vaca o tenían oveja. Generalmente la oveja los tenían y la vaca para la obtención de la leche. En algunos casos mataban un cerdo, pero en poca cantidad. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Pues muy sencillo, que como la alimentación era tan mala, la esperanza de vida era muy corta. Nos habla
de que una persona no solía sobrepasar los 40 años. Afortunadamente, eso con el tiempo ha ido pasando. Bien, chicos, creo que con este último vídeo hemos terminado la Europa feudal y continuaremos con el resurgir de las ciudades. Y, por supuesto, volveremos a nuestra reconquista. Muchas gracias, chicos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.